parábola. Bien, parábola es bastante más familiar también, algunos lo han visto en la secundaria, hemos visto algo, lo hemos visto como función también en análisis 1, así que ya estamos más familiarizados con una ecuación cuadrática, ¿sí? Por lo menos con la ecuación cuadrática o con el polinomio. Ahora vamos a trabajar la parábola conociendo un poquito más sus características, ¿sí? Otros elementos que la definen. Como por ejemplo en este caso, en actividad 1, el foco y el vértice. Bien, veamos, la actividad 1 me dice, ecuación de la parábola es determinación de sus elementos. Vamos a decir que sus elementos son el foco, el vértice, la directriz y el lado recto, podríamos decir también, que son unos elementos característicos, algunos elementos característicos. El punto A me dice que es una parábola que tiene el foco en el punto 3 y 0, hágala así, y el vértice en el origen de coordenadas. Bien. Con esa información podríamos empezar a plantear gráficamente de qué estamos hablando, es lo que vamos a tratar de hacer. Es lo que vamos a tratar de hacer en todos estos ejercicios. Bien. Si me dice que tengo el foco en el punto 3 para las X, 0 para las Y. Ahí voy a tener el foco. ¿Sí? Y el vértice va a estar en el origen de coordenadas. ¿Estamos? ¿Qué información me da eso? La parábola tiene sus ramas o su eje de simetría. Recuerden que la parábola tiene un eje de simetría, ¿no es cierto? Que pasa, un eje que pasa por el vértice. Bien, el eje de simetría va a ser paralelo al eje de las Y o al eje de las X. Eje de simetría horizontal al de las X, dice Agustín. Perfecto. Las ramas se abren hacia las X positivas. Perfecto, Octavio. También es cierto eso. Muy bien. Están bastante básicos estos ejercicios. Quiere decir que las ramas, si yo le quisiera hacer una aproximación, por lo menos, ¿sí? Me dice que las ramas van a ser de esta forma. Y simétricamente la otra rama va a ser de esta forma también, ¿sí? Si ustedes la grafican bien, esta rama es simétrica respecto de esta rama. Ya me di una idea, a partir del foco y el vértice, de cómo van a estar ubicadas las ramas. ¿Cómo voy a dar mayor precisión? Bien, podría identificar dónde está la recta directriz. Si la distancia del vértice al foco es conocida, la recta directriz va a estar a la misma distancia del vértice al foco, o sea, que la puedo leer acá gráficamente que son 3 unidades. O sea que la recta directriz va a ser la recta x igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía la definición de parábola? Que la distancia de un punto sobre la parábola al foco tiene que ser igual que la distancia de ese punto a la recta directriz, la distancia perpendicular, ¿sí? Acá hay 90 grados, ¿sí? Y acá fíjense, este segmento que tengo acá, ¿es igual a este segmento? No. Eso me daría una idea de que la parábola tendría que ser sus ramas más abiertas, por lo menos, ¿sí? Bien, eso me va a dar una idea de cómo graficarla, o de qué tan abiertas o cerradas son las ramas de la parábola. Ese es un caso particular donde esta distancia sobre esta distancia se va a llamar excentricidad y es el cociente entre esta distancia, que supongamos que le llamamos A en este caso,
y esta distancia le llamamos b. O sea que la distancia entre a dividido la distancia entre b tiene que ser igual a 1. Y viceversa, lo mismo, b sobre a o a sobre b tiene que ser igual a 1. Ese es el concepto o la definición de la parábola. Bien, vamos a tratar ahora de escribir entonces esa parábola, ese conjunto de puntos en rojo, lo vamos a tratar de escribir en forma de ecuación. Bien, tienen que acordarme. Siempre voy a tener algo al cuadrado, siempre voy a tener algo al cuadrado, y siempre voy a tener el término 4p. Siempre voy a tener una variable restada a una coordenada, la que está elevada al cuadrado, y siempre voy a tener la otra variable restada a la otra coordenada del centro. Y todo eso lineal. ¿Estamos? Siempre una variable cuadrática y siempre la otra variable lineal, obligadamente. Y el P puede ser positivo o negativo, donde P era la distancia del vértice al foco. Al menos en esta unidad siempre vamos a hablar de cónicas cuyos ejes de simetría van a ser coincidentes con los ejes de coordenadas, tanto el y como el x. Bien. O sea que quiere decir que existen parábolas cuyos ejes de simetría no son paralelos a los ejes coordenados, pero lo vamos a ver más adelante, lo vamos a trabajar con otras herramientas. Por ahora siempre los ejes de simetría van a ser paralelos a los ejes coordinados. Coordenados, no coordinados, coordenados. Bien, ahora, podemos decir como formulita o como versito que las ramas de la parábola siempre van a abrazar al eje lineal. ¿Sí? En este caso están abrazando al x, o sea que el lineal va a estar acá. ¿Sí? Y si el lineal es el x, el cuadrático va a ser el que voy a poner acá. Eso me va a dar que acá va a ir la ecuación, la coordenada de k del centro, y acá va a ir la coordenada h del centro. Siempre teniendo en cuenta que el centro se arma de la misma forma, h y k. ¿Estamos? En este caso particular, ¿cómo me va a quedar entonces? Que y cuadrado va a ser igual a 4 veces p por x, básicamente. Porque la coordenada del centro en x también es 0. Y ahora, ¿cuánto va a valer p? Habíamos dicho que p va a valer, lo calculamos, la distancia del vértice al foco va a ser 3 unidades. Si el foco tenía coordenadas 3, 0, ¿sí? O sea que acá me va a quedar, para dejarlo más en limpio, 4 por 3, 12. O sea que la ecuación de esa parábola va a ser esa. Y cuadrado igual a 12x. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué otro detalle podemos sacar de acá? Otro concepto muy importante. Si sobre el foco trazamos una recta perpendicular al eje de simetría y que esté comprendida dentro de las ramas de la parábola, eso se va a conocer como el lado recto, ¿sí?, de la parábola. Toda esa longitud la vamos a llamar lado recto. Y esa longitud, lado recto, se puede calcular como 4 veces P. O sea, 4 veces la distancia focal. O sea, ¿por qué nos interesa conocer el lado recto? Básicamente porque nos da una información gráfica o geométrica de qué tan abierta están las ramas de la parábola. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el P es un valor chico, no solamente el vértice va a estar cerca del foco, ¿sí?, sino que el lado recto es directamente proporcional a esa distancia. Así que si P es un valor chico, las ramas de la parábola van a ser ramas más bien cerradas. Y si P es un valor grande, o tiende a ser grande, las ramas de la parábola van a ser tanto más abiertas entonces. ¿Se entendió? Ya estoy con vos, Santiago. ¿Se entendió el concepto del lado recto?
¿sí? No, profesor, no entendí. Bien, vamos de nuevo. O sea que el lado recto me indica qué tan abiertas, ¿sí? O cerradas pueden estar las ramas de una parábola, ¿sí? ¿No? Bien, vamos a repasar desde cero el ejercicio por las dudas. Disculpen los que ya entendieron, ¿sí? Tomamos un segundito para dejar bien en claro este concepto. Me daban el foco y el vértice, identificamos el foco y el vértice, identificamos que la parábola siempre abraza al lineal, ¿sí? O sea que acá, al término que está multiplicado por 4p y restado por las coordenadas del centro, ¿sí? Va a ser de las x, y el cuadrático va a ser el que no está abrazado o comprendido por el eje, por la rama de la parábola. ¿Cómo es la fórmula de la? Bien, ya lo vemos. Entonces, con eso ya supe qué poner acá y cuál poner acá, cuál variable poner acá y cuál variable poner acá, porque esta variable puede venir cambiada, ¿no es cierto?, si las ramas de la parábola están verticales. Bien, como ya supe cuáles son las variables que van acá y acá, yo puedo asignarle el desplazamiento del vértice. Perdón, acá no es centro. Les di una hermosa oportunidad para corregirme y nadie lo hizo, se la perdieron. Las parábolas tienen vértice, no tienen centro, ¿sí? Bien, ahora en parábola hablamos de las coordenadas del vértice. La circunferencia tiene centro. Bien, P va a ser la distancia focal, o sea, la distancia del vértice al foco, ¿sí? Que algunas veces lo voy a tener en la coordenada del foco y otras veces lo voy a tener que calcular. La distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la recta directriz, ¿sí? El valor de P me va a interesar el signo, ¿sí? O sea que P básicamente es una distancia dirigida, ¿sí? A mí me interesa, si P es positivo, quiere decir que las ramas van a acompañar al sentido creciente del eje. Si P hubiera sido negativo, quiere decir que las ramas van a ir en contra del sentido creciente del eje, ¿sí? O sea, que si yo hubiera tenido que las coordenadas del foco estaban en el punto -3, 0 y el vértice se ubicaba en el 0, 0 también, las ramas iban a ir en el sentido decreciente del eje, ¿sí? O sea que la ecuación iba a ser y cuadrado menos 12x. Bien, luego lo que seguimos viendo, el otro concepto, era el lado recto. El lado recto es un segmento que es perpendicular al eje de simetría, ¿sí? Y que pasa a la altura del foco y tiene como extremos, ¿sí?, la parábola, básicamente. Bien, y se puede calcular como 4 veces la distancia focal, 4 veces P. Entonces, sacamos como conclusión que la distancia focal me va a decir qué tan cerradas o abiertas son las ramas de la parábola. ¿Sí? Profe, en ese caso, el lado recto sería de un extremo de los brazos al otro. Exacto, pasando por el foco. Eso es lo que no estaba entendiendo yo. Bien, muy bien. Entonces, conociendo la distancia focal P, nosotros podemos saber qué tan abiertas o cerradas son las ramas de una parábola. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo, por ejemplo, eh, la distancia focal que puede tener, a ver, un ejemplo, un bowl,
¿sí? O una ensaladera, ¿sí? O una copa, no es la misma distancia focal que la que va a tener, por ejemplo, una antena parabólica. Si ustedes miran la antena parabólica y le hacen un corte, que es un paraboloide, ya lo vamos a ver en cónicas, ¿sí? El foco o la distancia focal va a ser distinta para esas parábolas. De hacer distinta la distancia focal, va a ser distinta la ecuación, obviamente. ¿Se va entendiendo todo eso? Bien, habrán visto en la teoría también que la parábola tiene una propiedad focal, que quiere decir que a medida que van ingresando, si yo trazo rectas paralelas al eje de simetría, todas esas rectas en donde intersectan, por ejemplo, una recta que venga sobre esta línea en gris que tenemos acá, ¿sí? Intersecta en este punto, ¿sí? La recta tangente que se me genera, ¿sí? Si está bien hecha la gráfica, la perpendicular a esa recta va a incidir sobre el foco, ¿sí? Si está bien hecha la gráfica, ¿no es cierto? O sea que el foco en realidad debería estar por ahí, según esta gráfica. Vamos a olvidarnos por un segundito de eso, así nos dicen, profe, no era que el foco estaba en 3, 0, bueno, sí. Vamos a olvidarnos que hicimos mal la gráfica. Teóricamente, todos los puntos, todas las rectas que vengan paralelo al eje de las X, se van a ver reflejadas en un único punto, el foco. Por eso ven que las antenas de DirecTV, ¿sí? Que son básicamente un plato con un transductor ahí. El pendorchito o como un micrófono que se ve, ¿sí? Un micrófono que sale, generalmente está agarrado ahí en la partecita de abajo, ¿sí? Ahí le hacemos la de... Acepto canje de DirecTV, está bastante caro, aunque sea por un descuento, arreglamos. O sea, esa propiedad focal es la que están usando las antenas parabólicas en general, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tomo muchas señales que vienen a través de frecuencias, ¿sí? En una frecuencia dada, que es la que me conoce ese transductor que tengo acá, y esa señal que viene codificada en ceros y unos, ¿sí? Información binaria, esos ceros y unos que entran acá vienen dispersos. Y yo lo que hago con la parábola, con la antena parabólica, es concentrar esa señal y concentrar esa información de ceros y unos en un punto en particular. ¿Dónde? En el punto focal. ¿Sí? En el foco. ¿Vamos? ¿Se entiende el concepto o la idea de la antena parabólica? O sea, me van a decir capaz algunos, profe, pero yo me subí al techo y vi la antena y el foco no está en el centro de la parábola. Bueno, no está en el centro porque no es necesario que concentren o que reflejen todos los puntos sobre la parábola. A lo mejor se están reflejando esta porción de puntos nada más, ¿sí? Y decir, quiere decir que todos estos puntos que están acá reflejando, que no se están reflejando acá, no son necesarios. Pero en lugar de cortar una parábola o hacer una antena parabólica con esta forma, le es más barato hacer una antena parabólica con esta forma. Hablando, ya que vamos a hablar sin saber, vamos a hablar sin saber nada. Es por eso, ¿sí? Pero lo que nos interesa es que comprendan matemática o algebraicamente al menos es esa propiedad focal, ¿sí?